Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Menéndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 244 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Jeremías, capítulo 30, del libro del profeta Daniel, capítulo 12 al 13, y el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 17 al 20. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 30, promesa de restauración. El Señor dirigió esta palabra a Jeremías: así dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que yo te he dicho, porque vienen días, oráculo del Señor, en que cambiaré la suerte de mi pueblo Israel y de Judá, dice el Señor, y los haré regresar a la tierra que di a sus antepasados, para que la posean. Estas son las palabras que he pronunciado el Señor acerca de Israel y de Judá. Así dice el Señor: se oyen gritos de espanto, gritos de terror y desconcierto. Pregunten y reflexionen: ¿acaso dan a luz los varones? ¿Cómo es entonces que lo veo todos con las manos en la cadera, como una mujer que va a dar a luz? ¿Cómo es que sus caras se han vuelto pálidas? Es un gran día, un día sin igual. Es tiempo de angustia para Jacob, pero ¿será librado de ella? Aquel día, oráculo del Señor Todopoderoso, yo quebraré el yugo que oprimí su cuello y romperé su atadura. No le dominarán más los extranjeros. Se servirá al Señor su Dios, un descendiente de David, el rey que yo le suscitaré. Y tú no temas, mi siervo Jacob, oráculo del Señor. No te asustes, Israel. Yo te rescataré a ti y a tu descendencia del lejano país donde está desterrado. Jacob regresará y vivirá tranquilo, seguro y sin que nadie lo moleste. Yo estoy contigo para salvarte. Oráculo del Señor: voy a exterminar a todas las naciones en las que te he dispensado, pero a ti no te voy a exterminar, aunque te castigue como mereces, para no quedar sin castigo. Pues así dice el Señor: tu herida es incurable, no puedes sanar tu llaga, nadie te atiende tus gritos de auxilio, no existe remedio en tus heridas. Todos tus amantes te han olvidado, ya no se preocupan de ti, porque yo te he herido, como si fuera un enemigo. El castigo ha sido cruel, a causa de mi gran maldad y por tus muchos pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es incurable. Te he castigado así, a causa de tu gran maldad y por causa de tus muchos pecados. Pues bien, los que te devoran serán devorados. Todos tus enemigos irán al cautiverio. Los que despojan serán despojados, y los que saqueen serán saqueados. Sí, yo haré que cicatricen tu llaga y sanará tus heridas. Oráculo del Señor: aunque diga de ti, Sión repudiada, de quien nadie se cuida, así dice el Señor: yo restauraré las tiendas de Jacob y tendré piedad de sus moradas. La ciudad será reconstruida y sus colinas y los palacios se levantarán en el lugar que le corresponde. Saldrán de ellos cantos de alabanza y gritos de júbilo. Multiplicaré a este pueblo y no dominarán. Los honraré y no serán humillados. Sus hijos serán tan poderosos como antes. Su asamblea será estable ante mí, y te castigaré a todos sus opresores. De entre ellos surgiré tus jefes, de un medio de ellos saldrá su soberano. Te mandaré venir y se acercará a mí, pues ¿quién arriesgará su vida arrancándose a mí, oráculo del Señor? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el Señor desata al huracán de su ira, desencadenará un remolino, cae sobre la cabeza de los culpables. La ira del Señor no se retirará hasta que haya cumplido y realizado los designios de su corazón. Solo cuando suceda lo comprenderán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que el Señor quiere mostrarnos en este capítulo 30 de Jeremías es lo que va a hacer con su pueblo. Lo levantará y sobre todo dejará que su corazón esté en paz. ¿Qué necesitamos cambiar para que nuestro corazón esté en paz? Y sobre todo, ¿qué necesitamos alejarnos? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, pasamos al libro del profeta Daniel, capítulo 12. Tiempo de angustia y promesa de resurrección. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe: protege tu pueblo. Será un tiempo de angustia como no hubo otro desde que existen las naciones. Cuando llegue
ese momento todos los hijos de su pueblo que estén escritos en el libro se salvarán, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza, para el castigo eterno. Los sabios brillan como el esplendor del firmamento, y los que guiaron a muchos por el buen camino resplandecerán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, mantén ocultas estas palabras y ten sello libre hasta que llegue el momento final, porque muchos andarán inquietos tratando de aumentar su saber. El momento final. Yo, Daniel, miré y vi a otros 2 hombres que estaban de pie, uno a otro lado del río. Uno de ellos preguntó al hombre vestido con una túnica de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán estas cosas prodigiosas? El hombre vestido de túnica de lino que estaba sobre las aguas del río levantó el cielo, sus manos, y la derecha y la izquierda, y juró así para aquel que vivía para siempre: dentro de 3 años y medio, cuando haya terminado la persecución del pueblo santo, se cumplirá todas estas cosas. Y oí, pero no entendí, así que pregunté: Señor, ¿en qué termina todo esto? Él me respondió: sigue adelante, Daniel, porque estas palabras deben mantenerse en secreto y bajo sello hasta el momento final. Muchos serán puestos a prueba, purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades sin que ninguno entienda lo que sucede, pero los sabios sí lo entenderán. Desde el momento en que se suprima el sacrificio perpetuo y quede instalado el ídolo detestable, pasará 1290 días. Dichoso el que espere y que puede llegar a los 1335 días. Tú permanecerás fiel hasta el final. Tendrás que morir, pero en el día final te levantarás para recibir tu recompensa. Capítulo 13. Historia de Susana. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilcías, de gran belleza y fiel a Dios, pues sus padres eran justos y la había educado en conforme a la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un espacioso jardín junto a su casa. Como era el muy ilustre de los judíos, todos ellos se reunían ahí. Aquel año había sido designado jueces de entre los pueblos 2 viejos de esos de los quien dice el Señor: los ancianos y los jueces se hacen pasar por guías del pueblo, han traído la maldad a Babilonia. Frecuentaban estos 2 viejos la casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito que resolver acudían a ellos. Al mediodía, cuando la gente se había ido, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 viejos le veían entrar y pasar todos los días, y comenzaron a desearla con pasión. Su mente se pervirtió y se olvidaban de Dios y de sus justos juicios. Los 2 deseaban con pasión, pero no se atrevían a comunicarse su tormento, porque les daban vergüenza confesar su deseo de poseerla, y todo el día buscaban fanosamente poder verla, hasta que un día se dijeron el uno al otro: vamos a casa, es hora de comer. Al salir se separaron, pero enseguida regresaron y encontraron y le preguntaron mutuamente el motivo. Se confesaron su pasión. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar una ocasión en que pudieran sorprender a solas a Susana. Un día, mientras ellos estaban aguardando la ocasión oportuna, entró Susana, como de costumbre, acompañada solamente por 2 criadas jóvenes, y quiso bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había ahí nadie más que los 2 viejos que estaban escondidos, observando. Susana dijo a sus criadas: tráiganme aceite y perfumes y cierren la puerta del jardín, para que pueda bañarme. Ellas le hicieron así, cerraron las puertas del jardín y salieron por las puertas de atrás para traer lo que les había encargado, sin ver a los 2 viejos que estaban escondidos en el jardín. En cuanto se fueron las criadas, los 2 viejos salieron al lugar donde estaba y fueron corriendo a donde estaba Susana, y le dijeron: mira, la puerta del jardín está cerrada. Nadie nos ve. Nosotros te decíamos apasionadamente: consiente pues y deja que nos acostemos contigo. De lo contrario daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso mandaste fuera a las criadas. Susana suspiró profundamente y dijo: no tengo escapatoria. Si consiento, me espera la muerte. Si me resisto, tampoco escaparé de sus manos. Pero prefiero caer en sus manos sin hacer el mal, a pecar en presencia del Señor. Así que Susana gritó en todas sus fuerzas, pero también los 2 viejos se pusieron a gritar contra Susana, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír gritos en el jardín, la servidumbre entró corriendo por la puerta de atrás para ver lo que ocurría. Cuando oyeron lo que estaban los 2 viejos, los criados se avergonzaron, porque jamás se había dicho de Susana una cosa semejante.
Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, vinieron también los dos viejos con el criminal propósito de condenar la muerte. Y dijeron ante el pueblo: manden a buscar a Susana, hijo de Gelcías, la mujer de Joaquín. Fueron a buscarla, y ella vino con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Susana era bellísima y encantadora. Aquellos malvados mandaron a que le quitaran el velo, pues llevaba el rostro cubierto con un velo, para poder así contemplar a sus anchas su belleza. Las familiares de Susana lloraron igual que todo cuanto los veían. Entonces los dos viejos, de pie en medio de la asamblea, pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. Los viejos dijeron: estamos nosotros los dos solos paseando por el jardín cuando entró esta con dos criadas. Cerró la puerta del jardín y mandó irse a las criadas. Entonces acercó a ella un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros, que estábamos en el rincón del jardín, al ver la infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos juntos. A él no pudimos sujetarlo porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta se escapó. Para esta se la agarramos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirlo. De todo esto somos testigos. La asamblea les creyó porque eran ancianos y jueces del pueblo, y Susana fue condenada a muerte. Pero ella gritó con todas sus fuerzas: oh Dios eterno, que conoces lo que está oculto y sabes todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que estos han dado falso testimonio contra mí, y ahora voy a morir sin haber hecho nada de lo que los maldad de estos ha inventado contra mí. El Señor escuchó la súplica de Susana, y cuando la llevaba para matarla, Dios despertó el santo espíritu del joven llamado Daniel, el cual se puso a gritar: yo soy inocente de sangre de esta mujer. Todo el pueblo miró y preguntó: ¿qué has querido decir con esto? Él, poniéndose en medio de ellos, dijo: tan torpes son, israelitas, que sin examinar la cuestión y sin investigar a fondo la verdad, han condenado a una hija de Israel. Regresa en el lugar el juicio porque estos han dado falso testimonio contra ella. Todo el pueblo regresó inmediatamente, y los ancianos dijeron a Daniel: ven, toma asiento en medio de nosotros e infórmanos, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: separen uno al otro, que quiero interrogarlos. Una vez separados, llamó a uno y le dijo: viejo en año y maldad, ahora vas a recibir el castigo por los pecados que cometiste en el pasado, cuando dictabas sentencias injustas y condenabas a los inocentes y dejando libre a los culpables. Contra el mandato del Señor, no condenarás a muerte al inocente y que no tiene culpa. Si de verdad la has visto, dinos bajo a qué árbol lo viste juntos. El viejo respondió: bajo una acacia. Sentenció David: tu propia mentira te va a traer la perdición. Por el ángel de Dios has recibido ya la orden divina de partirte por la mitad. Después hizo que se fuera, mandó a traer el otro y le dijo: raza de Canaán, y no de Judá, la hermosura de tu seducción y la pasión pervertida de tu corazón, esto es lo que hacía con las hijas de Israel, y ellas, por miedo, se les entregaban. Pero un hijo de Judá no se ha sometido a su maldad. Dinos, pues, ¿bajo qué árbol la sorprendiste juntos? Respondió el viejo: bajo una encina. Daniel sentenció: también a ti tu propia mentira te trae la perdición, porque el ángel del Señor está ya esperando, espada en mano, para partirte por el medio. De esta manera acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea comenzó a bendecir a Dios en alta voz, para salvar a los que esperan en él. Se lanzaron contra los dos viejos, a quienes por propia confesión de Daniel había declarado culpable de dar falso testimonio, y les aplicaron el castigo que ellos habían planeado para su prójimo. De acuerdo con la ley de Moisés, fueron ejecutados, y así aquel día se salvó una vida inocente. Gelcías y su mujer dieron gracias a Dios por sus hijas Susana, y lo mismo hicieron su marido Joaquín y las demás parientes, porque nada indigno se habría encontrado en ella. Y a partir de aquel día Daniel fue muy estimado por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el gran relato de la bella Susana, donde nos recuerda buscar la verdad, estar dignos enfrente de Dios y sobre todo alcanzar la misericordia. Una misericordia que siempre viene por la justicia y la verdad. Meditemos cuántas veces hemos buscado la justicia y la verdad a través de nuestro testimonio de vida. Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro del profeta Daniel, pasemos ahora al libro de Proverbios, capítulo 16, versículos del 17 al 20. La senda de los hombres rectos se aparta del mal, conserva su vida al que cuida su camino. Presagio de ruina es la soberbia, presagio de la caída al espíritu orgulloso. Más vale ser sencillo entre los humildes que repartir el botín con los soberbios. El que atiende a las palabras la irá bien, dichoso quien confía en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que tu gracia y sobre todo la fe alcance en cada uno de nosotros poder cultivar la justicia y la verdad y caminemos por la senda de la salvación y así alcancemos tu gran misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir viviendo y sobre todo disfrutando esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.